¿Sabías que existen poderosas técnicas ancestrales de autosanación capaces de transformar completamente tu cuerpo y mente desde el interior? ¿Y si te dijera que la verdadera clave para sanar no está en tratamientos médicos complicados, medicamentos con efectos secundarios o en buscar soluciones externas, sino en un poder que ya posees pero que quizás nunca has aprendido a activar conscientemente? Suena increíble, ¿verdad? Pero lo más sorprendente es que en la historia que estás a punto de descubrir, conocerás cómo estos conocimientos milenarios pueden desbloquear una energía curativa que siempre ha existido dentro de ti. Quédate hasta el final porque lo que aprenderás hoy podría revolucionar completamente la forma en que experimentas tu cuerpo, tu energía vital y tu existencia para siempre. El aire cálido del atardecer se movía suavemente entre las hojas secas cuando Miguel llegó al centro de sanación. No era un complejo lujoso ni un retiro costoso, sino una sencilla estructura de piedra y madera escondida en la profundidad del bosque. No existían caminos señalizados para llegar allí, solo senderos ocultos entre raíces retorcidas y sombras de árboles centenarios. Miguel no tenía claridad sobre lo que buscaba exactamente. Solo sabía que, durante años, se había sentido internamente fragmentado. Su cuerpo, aunque aparentemente saludable, cargaba con un agotamiento constante que ningún médico había podido explicar. Su mente era un laberinto interminable donde los pensamientos nunca encontraban descanso. El hombre que lo recibió parecía mayor de lo que su apariencia sugería. Tenía una piel marcada por el sol y los años, pero sus ojos brillaban con la nitidez del agua cristalina de un manantial puro. Se llamaba Darían, y no lo saludó con palabras, sino con un simple gesto de su cabeza y una señal para que lo siguiera al interior del centro. Dentro, el ambiente estaba impregnado con aromas sutiles de incienso y algo más profundo, una vibración en el aire que Miguel no podía describir con palabras. No has venido aquí para encontrar respuestas, dijo Darían finalmente, con una voz firme pero amable. Has venido para aprender a formular las preguntas correctas. Miguel intentó explicarse, pero el maestro levantó la mano en un gesto silencioso. No hay nada que necesites explicar. Lo primero que debes aprender no es algo que puedas comprender con el intelecto, es algo que debes experimentar en tu propio cuerpo. Miguel observó cómo Darían se sentaba en el suelo con la naturalidad de alguien que ha realizado ese movimiento miles de veces. Frente a él había una vela encendida y un pequeño cuenco con agua clara. El maestro le indicó que se sentara. Cierra los ojos, instruyó Darían. Vamos a trabajar con la respiración pránica y la neuroplasticidad. Miguel obedeció, aunque al principio sintió cierta incomodidad. Respira profundamente por la nariz, pero sin forzar. Inhala como si estuvieras absorbiendo la esencia misma del bosque. Mantén el aire dentro de ti por un momento, y luego libéralo con suavidad. Miguel siguió las instrucciones, pero su mente seguía dispersa, llena de pensamientos desordenados sobre su trabajo, su familia, su vida en la ciudad. Observa tus pensamientos, dijo Darían como si pudiera ver el interior de su cabeza. No intentes silenciarlos, simplemente obsérvalos pasar. Miguel intentó seguir la instrucción, pero el ruido mental era abrumador. Frustrado, abrió los ojos. Esto no está funcionando para mí, confesó. El maestro sonrió con paciencia. ¿Cuántos años crees que has pasado respirando sin ser consciente de ello? Miguel reflexionó. Toda mi vida, supongo. Y sin embargo, esperas dominar esta técnica en apenas un minuto, respondió Darían con calma. El silencio llenó el espacio entre ambos. Darían tomó una vara delgada y comenzó a dibujar patrones en la tierra suelta del suelo. Tu cerebro funciona como un río, explicó, trazando líneas sinuosas en la arena. Cada pensamiento es una corriente que ha tallado su propio cauce con el tiempo. Si durante años has permitido que ciertas ideas fluyan sin control, han creado surcos profundos en tu mente. Darían continuó, pensamientos como, no soy lo suficientemente bueno, necesito controlar todo, o, el mundo es un lugar hostil, punto. Miguel sintió un nudo en la garganta. No quería admitirlo, pero esas frases le resultaban dolorosamente familiares. La respiración consciente no es solamente para relajarte, continuó el maestro. Es para enseñarle a tu cerebro nuevas rutas. Con cada inhalación consciente, estás desviando el flujo de esos pensamientos repetitivos. Le estás mostrando a tu mente que existe otra forma de existir. Darían cerró los ojos por un instante y luego continuó, sigue mi ritmo. Inhala contando hasta 4. 1, 2, 3, 4. Retén el aire contando hasta 4. Exhala contando hasta 6.
Miguel intentó seguir el patrón respiratorio. No fue sencillo al principio, sentía que su mente luchaba contra la quietud, como si algo dentro de él se resistiera a soltar el control. Pero en el tercer intento, algo cambió, un pequeño momento de silencio, un breve respiro en medio de su tormenta interna. Cuando practiques esto diariamente, notarás que tu mente comienza a transformar su estructura, explicó Darian. Tu cerebro se moldea a través de la repetición. Si le enseñas a permanecer en calma mediante la respiración consciente, con el tiempo ese estado de calma se convertirá en tu condición natural. Miguel asintió sin palabras. Había leído sobre neurociencia y plasticidad cerebral, pero nunca lo había experimentado tan directamente en su propio ser. Continúa practicando, 10 minutos por la mañana, 10 por la noche, y siempre que el ruido mental sea demasiado intenso, utiliza tu respiración como un ancla para volver al presente. Miguel cerró los ojos nuevamente, esta vez con una determinación diferente. El tiempo en el centro de sanación no se medía con relojes o calendarios. La única medida real era el cambio interno. Miguel dedicó horas a practicar la respiración consciente, hasta que la técnica dejó de ser un simple ejercicio y se transformó en una experiencia tangible dentro de él. Su cuerpo se sentía más ligero, su mente más clara. Pero Darian no le permitió detenerse ahí. Ahora iremos más profundo, anunció el maestro. Necesitamos trabajar con la memoria celular y la sanación del pasado. Miguel lo miró con curiosidad. ¿Qué significa exactamente eso? Darian tomó el cuenco de agua y lo colocó entre ambos. El cuerpo recuerda lo que la mente olvida, explicó. Cada experiencia que has vivido está almacenada no solo en tu cerebro, sino en tu piel, en tus músculos, en tus órganos. Los dolores que sientes no siempre provienen de causas externas, a veces son heridas antiguas que llevas dentro, impresas en cada célula de tu ser. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cierra los ojos, indicó Darian. Esta vez, en lugar de concentrarte en tu respiración, dirige tu atención hacia cualquier parte de tu cuerpo que sientas tensa o incómoda. Miguel siguió la instrucción. Al principio solo notó la rigidez de su postura, pero conforme respiraba profundamente, percibió una opresión en su pecho que no había notado antes. Coloca tu mano sobre esa zona, dijo Darian con voz suave. No intentes cambiar la sensación, simplemente permítete sentirla plenamente. Miguel apoyó su mano sobre el pecho y notó que su corazón latía más aceleradamente. Ahora, pregúntale a esa sensación qué mensaje tiene para ti. Miguel dudó al principio. Le parecía extraño dialogar con su propio cuerpo, pero cerró los ojos y permitió que su mente vagara libremente. No tardó mucho en emerger una imagen, él mismo cuando era niño, escondido en su habitación durante una fuerte discusión entre sus padres. No era un recuerdo que visitara con frecuencia, pero ahí estaba, vívidamente presente como si lo estuviera reviviendo. Estoy viendo algo de mi pasado, murmuró con sorpresa. Darian asintió serenamente. Esa memoria está atrapada en tu cuerpo. Has cargado esa sensación de miedo y opresión durante años, y tu sistema nervioso la reproduce automáticamente sin que seas consciente. Pero ahora puedes liberarla. ¿Cómo?, preguntó Miguel. Inhala profundamente, lleva aire y luz a esa zona, como si estuvieras iluminando ese recuerdo. Luego exhala y permite que esa energía estancada se disipe. Miguel siguió las instrucciones. No sintió un cambio inmediato, pero en la tercera exhalación, una intensa oleada emocional lo atravesó. No era exactamente tristeza ni alegría, sino algo más primordial, más profundo. Cuando exhalas, visualiza que ese niño interior está siendo abrazado y protegido, continuó Darian. Ya no está solo, nunca más lo estará. Miguel permitió que las lágrimas fluyeran libremente. Darian observaba en silencio, respetando el proceso. La sanación no ocurre en un instante, explicó finalmente el maestro. Pero cada vez que liberas una memoria atrapada en el cuerpo, tu ser se aligera un poco más. Miguel respiró profundamente, sintiendo por primera vez en años que la presión en su pecho comenzaba a disolverse. Darian se levantó y apagó la vela con un suave soplo. Descansa ahora. Mañana trabajaremos con la energía del cuerpo. Si este tipo de contenido resuena contigo y te inspira, te agradecería enormemente que dejaras un me gusta. Es un pequeño gesto que realmente nos ayuda a seguir creando material transformador como este. El amanecer filtraba su luz dorada entre las ramas, proyectando sombras alargadas sobre el suelo de piedra del centro de sanación. Miguel despertó con una extraña sensación de ligereza.
No recordaba la última vez que su cuerpo se había sentido así, sin ese peso invisible sobre el pecho, sin esa tensión constante en los hombros y la mandíbula. Se incorporó lentamente, como si estuviera probando una nueva versión de sí mismo. Darían ya lo esperaba en el centro del espacio sagrado. A sus pies, un tapiz de lino mostraba intrincados símbolos en un patrón geométrico complejo. Miguel se acercó silenciosamente y se sentó frente a él. «Dormiste mejor esta vez», comentó el maestro sin mirarlo directamente. Miguel asintió, sorprendido de que Darían pudiera percibir ese cambio sin preguntarle. «La liberación de memoria celular ha comenzado a hacer efecto», continuó. «Pero tu cuerpo aún no está completamente alineado. No puedes sanar plenamente si tu estructura energética permanece desequilibrada. Hoy trabajaremos con la geometría del cuerpo, la alineación energética y los meridianos», anunció Darían. Miguel frunció el ceño. ¿Qué relación tiene la postura con la autosanación? Darían sonrió con paciencia y señaló el tapiz a sus pies. Todo en el universo está diseñado siguiendo patrones geométricos precisos. Desde la espiral de una galaxia hasta las nervaduras de una hoja, todo sigue un orden matemático perfecto. Tu cuerpo no es diferente. Cuando tu estructura está desalineada, tu energía vital no puede fluir correctamente. Miguel observó el tapiz con más atención. En su centro, un símbolo parecía girar sobre sí mismo, una intersección perfecta entre líneas rectas y curvas armoniosas. «Ponte de pie», indicó Darían. Miguel obedeció inmediatamente. «Cierra los ojos y presta atención a cómo estás distribuyendo tu peso. ¿En qué pie te apoyas más?». Miguel intentó percibir su propio equilibrio. Nunca había prestado atención a este detalle, pero ahora que focalizaba su conciencia, notó que inconscientemente se inclinaba ligeramente hacia la derecha. «Esa inclinación es un reflejo de tu mente», explicó Darían. «Inconscientemente cargas más peso en un lado de tu cuerpo. Tal vez debido a antiguas lesiones, o quizás porque hay algo en ti que siempre está preparado para huir, como si no pudieras permitirte estar completamente presente». El comentario resonó profundamente en Miguel. «¿Cómo puedo corregirlo?», preguntó. «Ajustando tu centro de gravedad», respondió Darían. «Pero no mediante la fuerza, sino a través de la conciencia». El maestro se acercó y, con extrema delicadeza, colocó sus manos sobre los hombros de Miguel. «Endereza tu columna vertebral, pero sin tensión. Imagina que un hilo invisible tira suavemente desde tu coronilla hacia el cielo». Miguel sintió el ajuste inmediatamente. Su peso se redistribuyó de una manera completamente diferente, más equilibrada. Tu columna vertebral es el canal principal por donde fluye tu energía vital. Si está torcida o comprimida, los meridianos energéticos se bloquean. Esto genera enfermedades, fatiga crónica e incluso estados de ansiedad persistente. Darían guió a Miguel con leves toques en la cintura y la nuca, haciendo que percibiera como pequeñas tensiones iban liberándose en distintas partes de su anatomía. «Ahora respira. Mantén esta postura mientras inhalas profundamente». Miguel siguió la instrucción y algo cambió de inmediato. Su respiración fluyó con más facilidad, sin encontrar obstáculos en su recorrido. «Cuando alineas tu estructura física, también comienzas a alinear tu mente», explicó Darían. «A partir de ahora, cada vez que sientas ansiedad o agotamiento, revisa tu postura. La forma en que te sostienes físicamente en el mundo es un reflejo directo de tu estado interno». Miguel asintió, sintiendo que cada pequeño ajuste en su cuerpo tenía un efecto inmediato en su estado mental. «Ahora reforzaremos la alineación con un mudra», continuó Darían, levantando ambas manos y uniéndolas en un gesto preciso, con los dedos índice y pulgar tocándose en un círculo perfecto. Miguel intentó imitarlo, aunque se sintió algo torpe al principio. «Este es el mudra de la estabilidad», explicó el maestro. «No es un simple símbolo externo. Cuando unes estos dedos específicos, cierras un circuito energético en tu cuerpo. Tu sistema nervioso interpreta esta posición como una señal de equilibrio y armonía». Miguel mantuvo la postura, respirando constantemente. Poco a poco, algo dentro de él comenzó a aquietarse, como si su cerebro comprendiera el mensaje silencioso que su cuerpo le estaba enviando. Darían lo observó en silencio durante varios minutos antes de asentir con aprobación. «Ahora estás preparado para la siguiente enseñanza». Miguel sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, no por miedo sino por anticipación. El sol brillaba intensamente cuando Darían lo guió hacia un claro en el bosque, donde un pequeño arroyo discurría entre piedras cubiertas de musgo.
Aquí aprenderás sobre biorritmos y sincronización con la naturaleza, anunció el maestro. Miguel frunció el ceño. ¿Qué significa eso exactamente? Tu organismo no fue diseñado para funcionar en medio del caos de la vida moderna, comenzó Darían. La mayoría de tus desequilibrios provienen de haber perdido la conexión con los ciclos naturales. La luz solar, las variaciones de temperatura, el silencio de la noche, todos estos elementos dictan cómo debería funcionar tu biología. Pero tu rutina diaria ha interrumpido esa armonía ancestral. Miguel recordó sus noches de insomnio, las mañanas en que despertaba más cansado que antes de acostarse, y esa permanente sensación de estar desconectado de su propio cuerpo. Voy a ayudarte a resetear tu reloj biológico interno, dijo Darían. Quítate el calzado. Miguel dudó momentáneamente, pero obedeció. El suelo bajo sus pies estaba fresco y húmedo. Cierra los ojos y respira. Siente la tierra, no solo con tu piel, sino con cada célula de tu ser. Miguel permaneció inmóvil. Al principio solo registró la incomodidad de las pequeñas piedras bajo sus pies, pero con cada respiración profunda, algo comenzó a transformarse. Era como si su cuerpo reconociera un ritmo primordial que había olvidado. Tus pies contienen más terminaciones nerviosas que casi cualquier otra parte de tu anatomía, explicó Darían. Cuando caminas descalzo sobre la tierra, esos nervios envían señales a tu sistema nervioso central, recordándole que estás en contacto directo con la fuente primaria de vida. Miguel sintió un leve hormigueo ascender por sus piernas. Pero eso es solo el comienzo, continuó el maestro. También debemos sincronizar tu organismo con la luz solar. Darían señaló hacia el cielo despejado. Cada mañana debes exponerte a la luz natural durante la primera hora después de despertar. Este es el factor principal que regula tu ciclo circadiano. ¿Por qué es tan importante?, preguntó Miguel, intrigado. Porque tu cerebro depende de la luz para saber cuándo liberar y suprimir hormonas clave, como la melatonina, que regula el sueño. Si pasas tus mañanas en la penumbra de una oficina y tus noches bajo luces artificiales brillantes, tu sistema endocrino se confunde completamente. No sabe cuándo debe prepararse para el descanso ni cuándo activarse plenamente. Miguel asimiló la información. Todo tenía una lógica perfecta. Así que a partir de ahora, cada mañana dedicarás al menos 10 minutos a recibir luz natural directa, instruyó Darían. Esto reprogramará gradualmente tu bioquímica interna. Miguel asintió con convicción. Y por la noche, oscuridad total, continuó el maestro. Sin pantallas electrónicas, sin luces intensas. Tu cuerpo necesita la señal inequívoca de que el día ha terminado. De lo contrario, tu sistema nervioso permanece en un estado de alerta constante. Miguel suspiró. Sabía que implementar estos cambios no sería sencillo, pero comprendía su necesidad fundamental. Hay otro factor crucial, añadió Darían. La temperatura corporal también influye decisivamente en la calidad de tu descanso. ¿Sabías que la mejor manera de lograr un sueño profundo y reparador es reducir ligeramente la temperatura antes de acostarte? Miguel negó con la cabeza. Por eso los baños termales han sido utilizados tradicionalmente como terapia, explicó el maestro. Cuando te sumerges en agua caliente y luego sales, tu cuerpo pierde calor rápidamente. Este descenso imita la disminución natural de temperatura que debería ocurrir antes del sueño profundo. Entonces, ¿un baño caliente antes de dormir realmente mejora el descanso? Exactamente, confirmó Darían. Y si no tienes esa posibilidad, al menos asegúrate de que tu habitación esté relativamente fresca durante la noche. Una suave brisa recorrió el claro del bosque, y Miguel sintió que su cuerpo comprendía intuitivamente algo que su mente apenas comenzaba a procesar. Vivir en sincronía con los ritmos naturales no es simplemente una idea romántica o espiritual, concluyó Darían. Es la clave fundamental para recuperar tu equilibrio bioenergético. Miguel contempló los rayos del sol filtrarse entre las hojas de los árboles, y por primera vez en muchos años, experimentó una profunda sensación de pertenencia a algo infinitamente más grande que él mismo. El fuego crepitaba suavemente en el centro del santuario, proyectando sombras danzantes sobre las antiguas paredes de piedra. Miguel, sentado con las piernas cruzadas, observaba las llamas como si en ellas pudiera encontrar las respuestas que su mente analítica aún no comprendía completamente. Su cuerpo comenzaba a sentirse diferente, más ligero, más alineado. Las enseñanzas de Darían habían despertado algo primordial en él, pero intuía que aún quedaba un largo camino por recorrer. El maestro, con su expresión serena e imperturbable,
lo observó en silencio antes de hablar. Hoy aprenderás sobre el vacío como fuente de renovación. Miguel arrugó la frente. ¿Vacío? ¿Te refieres a la meditación y vaciar la mente de pensamientos? Darían negó lentamente. No, no me refiero simplemente a aquietar el pensamiento. Eso es solo un efecto secundario. Hablo del vacío auténtico, del estado en que todo deja de ser ruido y se transforma en espacio puro y potencial. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea le resultaba simultáneamente intrigante y perturbadora. No entiendo completamente, confesó. Darían tomó un cuenco de madera pulida y lo llenó con agua cristalina hasta el borde mismo. ¿Qué sucede si intento verter más agua en este recipiente ya lleno?, preguntó el maestro. Se desborda, obviamente. Exactamente, asintió Darían. Así es tu mente constantemente, repleta de pensamientos, conceptos, preocupaciones. Y cuando intentas incorporar algo nuevo, comprender una verdad más profunda, simplemente no hay espacio. El nuevo conocimiento se derrama sin ser absorbido. Miguel bajó la mirada, sintiéndose expuesto. Era cierto. Desde que había llegado al santuario, su mente no había dejado de analizar cada enseñanza, intentando clasificarla según sus parámetros conocidos. ¿Cómo se logra vaciar la mente entonces?, preguntó. Darían sonrió con compasión. No puedes lograrlo mediante el esfuerzo o la voluntad. Solo puedes permitirlo. Y para eso, debes soltar temporalmente todo lo que crees saber. El maestro se inclinó hacia adelante y, con un solo soplo, extinguió completamente el fuego que ardía entre ellos. Cierra los ojos, indicó con voz serena. Miguel obedeció inmediatamente. Ahora, observa la oscuridad tras tus párpados. No intentes visualizar nada. No trates de controlar la experiencia. Simplemente permanece en el vacío. Miguel respiró profundamente y se sumergió en la negrura de su propia conciencia. Al principio, su mente intentó llenar ese espacio con pensamientos, recuerdos del pasado, anticipaciones del futuro, ideas inconexas que aparecían y desaparecían sin rumbo aparente. Pero gradualmente, algo comenzó a transformarse. La sensación de vacío ya no resultaba amenazante o incómoda, se volvió inmensa, infinita. Pasaron minutos, quizás horas. Cuando finalmente abrió los ojos, Miguel se sentía diferente, más ligero, como si algo dentro de él se hubiera disuelto. Lo experimentaste, ¿verdad?, preguntó Darían. Miguel asintió lentamente. No era simplemente silencio, era algo más profundo. Era espacio puro. Y en ese espacio es donde ocurre la verdadera renovación celular y energética, explicó el maestro. Sin el vacío, no existe posibilidad de transformación auténtica. Miguel cerró los ojos nuevamente, buscando reconectar con aquella sensación extraordinaria. Ahora comprendes por qué tantas tradiciones espirituales hablan del desapego, de la rendición, del soltar, continuó Darían. No porque exista virtud en la privación o el sufrimiento, sino porque únicamente cuando sueltas puedes recibir plenamente. Miguel comprendió, desde lo más profundo de su ser, que el vacío no representaba ausencia o carencia, era potencial puro, el lienzo en blanco donde podía manifestarse la creación. El sol alcanzaba su cenit cuando Darían lo condujo hacia un claro en el bosque. Un gran cuenco tibetano de bronce resplandecía bajo la intensa luz del mediodía. Ahora aprenderás sobre autosanación mediante el sonido y la resonancia vibratoria, anunció el maestro. Miguel contempló el cuenco con genuina curiosidad. ¿De qué manera puede un simple sonido tener efecto sanador? Darían tomó un pequeño mazo de madera y golpeó suavemente el borde del cuenco. El sonido que emergió no era meramente un tono audible, era una vibración que permeaba el aire, que se sentía físicamente en el pecho, en la piel, en la estructura ósea misma. Todo en el universo es vibración, explicó Darían. Tu cuerpo, tus pensamientos, incluso tus emociones poseen una frecuencia específica. Y cuando esa frecuencia se distorsiona, surge el malestar y la enfermedad. Miguel cerró los ojos y sintió la resonancia del cuenco atravesar cada célula de su cuerpo. ¿Y cómo se utiliza esta comprensión para sanar?, preguntó con genuino interés. Darían golpeó nuevamente el cuenco, esta vez sosteniendo la vibración durante más tiempo. Cuando escuchas un sonido puro y sostenido, tu organismo comienza a sincronizarse naturalmente con él. Es un fenómeno físico denominado arrastre de ondas. Si tu energía está dispersa o desequilibrada, el sonido coherente la recalibra y la alinea nuevamente.
Miguel percibió la vibración resonar en su abdomen, en su garganta, en su corazón. Pero el sonido no solo se experimenta externamente, continuó el maestro. También puede generarse internamente. Darían levantó la mirada y fijó sus ojos penetrantes en Miguel. Repite este sonido conmigo, Om. Miguel dudó por un instante, pero cuando Darían entonó la vocal sagrada, él lo siguió. Al principio se sintió extraño, casi artificial, pero pronto ocurrió algo inesperado, el sonido comenzó a vibrar dentro de su propio cuerpo. Siente la resonancia en tu centro torácico, indicó Darían. Es la misma vibración que produce el cuenco, pero generada desde tu interior. Miguel sintió la frecuencia expandirse desde su caja torácica hacia todas sus extremidades. Cada sonido ejerce un efecto específico en el organismo, explicó el maestro. Algunos abren el centro cardíaco, otros clarifican la mente, otros disuelven bloqueos en órganos específicos. Darían golpeó nuevamente el cuenco. Los antiguos maestros comprendían esto perfectamente. Por eso utilizaban mantras, cánticos repetitivos, tambores y cuencos como este. No era superstición primitiva, era ciencia vibratoria avanzada. Miguel repitió el sonido varias veces, experimentando cómo su cuerpo se volvía progresivamente más receptivo y ligero con cada repetición. Tu propia voz es una poderosa herramienta de autosanación, afirmó Darían. Cuando sientas tensión, preocupación o cualquier desequilibrio, cierra los ojos y entona este sonido. No importa si inicialmente dudas de su eficacia, la vibración realizará su trabajo independientemente de tus creencias. Miguel lo intentó una vez más, esta vez sin reservas, y por primera vez en su vida comprendió que la sanación no siempre se manifiesta a través de palabras o conceptos, sino mediante frecuencias y vibraciones que resuenan en lo más profundo del ser. Cuando el sonido del cuenco finalmente se desvaneció en el silencio del bosque, Miguel sintió algo transformador, como si cada célula de su organismo estuviera vibrando en perfecta armonía con una inteligencia mayor. La verdadera autosanación, dijo Darían en voz baja, no es un acto de control forzado, sino un proceso de sintonización consciente. Miguel asintió, y por primera vez en muchos años, su ser completo se sintió profundamente afinado. Si este vídeo te está aportando valor significativo, te invito a suscribirte ahora mismo al canal. Te prometemos contenidos extraordinarios que no solo enriquecerán tu comprensión, sino que elevarán tu vida a un nivel completamente nuevo. Y si deseas apoyar nuestro trabajo y acceder a ventajas exclusivas, considera unirte como miembro del canal. No pierdas la oportunidad de transformar tu existencia junto a nuestra comunidad dedicada a la sabiduría ancestral. Encontrarás el enlace en la descripción de este vídeo. ¿Continuemos nuestro viaje de descubrimiento? La suave brisa nocturna se deslizaba entre los árboles, susurrando secretos ancestrales que solo el silencio podía interpretar. Miguel caminaba lentamente por el sendero de piedras, sintiendo conscientemente la textura del suelo bajo sus pies descalzos. Algo fundamental había cambiado desde la última enseñanza de Darían. Su cuerpo se percibía más liviano, su mente menos caótica. Pero también experimentaba algo más profundo, una sensación de espacio interior fértil, como si el territorio antes ocupado por pensamientos incesantes ahora estuviera disponible para recibir algo completamente nuevo. El fuego en el centro del santuario crepitaba suavemente cuando Miguel llegó. Darían estaba sentado con su habitual serenidad, pero esta vez frente a él había un plato con frutas frescas y un cuenco de agua tibia con rodajas de limón. Miguel se detuvo, observando la escena con curiosidad. Hoy aprenderás sobre la neuroquímica del ayuno y la desintoxicación energética, anunció Darían señalando el cuenco. Miguel se sentó frente a él con cierta inquietud. Había escuchado sobre los beneficios del ayuno, pero nunca lo había practicado seriamente. Tu cuerpo no solo acumula toxinas físicas, continuó el maestro, sino también residuos emocionales y energéticos. Y la única manera de liberarlos completamente es permitiendo que tu sistema biológico se reinicie. Miguel miró el plato con frutas cuidadosamente dispuestas. ¿Entonces dejar de comer es la clave?, preguntó con cierto escepticismo. No se trata simplemente de no ingerir alimentos, corrigió Darían. Se trata de comprender el propósito profundo del ayuno. Tu organismo posee un mecanismo de regeneración celular que solo se activa cuando no está ocupado con procesos digestivos. Los científicos modernos lo llaman autofagia. Miguel asintió, había leído sobre ese concepto recientemente. Cuando ayunas, prosiguió el maestro, tus células inician un proceso de limpieza interna.
Eliminan proteínas dañadas, desechan toxinas acumuladas, regeneran tejidos deteriorados, lo más importante, reducen sustancialmente los niveles de inflamación sistémica. Miguel escuchaba con atención creciente. ¿Y cómo se relaciona esto con nuestra energía vital? Cuando consumes alimentos constantemente, tu organismo invierte casi el 70% de su energía disponible en procesar esa ingesta, explicó Darían. Pero cuando le concedes un periodo de descanso digestivo, esa misma energía se redirige hacia procesos de reparación, no solo físicos sino también emocionales y energéticos. Darían tomó el cuenco de agua con limón y lo ofreció a Miguel. Este es el primer paso. El ayuno consciente no comienza con la privación, sino con la intención clara. Antes de suspender la alimentación, debes hidratarte adecuadamente. El agua con limón estimula la función hepática, activa el sistema digestivo y equilibra el pH corporal. Miguel bebió un sorbo del agua tibia, sintiendo su efecto revitalizante. Un ayuno beneficioso comienza generalmente con 12 horas sin ingerir alimentos, continuó Darían. Posteriormente puedes extenderlo gradualmente a 16 o incluso 24 horas. Pero lo verdaderamente significativo no es la duración del ayuno, sino lo que sucede internamente mientras lo practicas. ¿A qué te refieres exactamente?, inquirió Miguel. Inicialmente sentirás hambre, pero ese hambre rara vez es auténtica necesidad fisiológica. Es un hábito condicionado, es tu cuerpo solicitando algo por costumbre, no por verdadera necesidad nutritiva. Miguel reflexionó sobre las innumerables ocasiones en que había comido por aburrimiento, ansiedad o simplemente para llenar un vacío emocional que nada tenía que ver con el hambre física. Si atraviesas esa primera barrera de incomodidad, explicó Darían, algo extraordinario comienza a suceder, tu mente se clarifica notablemente, tu energía se estabiliza y entonces puedes utilizar ese estado de claridad para realizar algo aún más poderoso, liberar cargas emocionales atrapadas en tu sistema nervioso. Miguel sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Cómo se logra eso concretamente? Cuando experimentes la sensación de hambre, no cedas inmediatamente al impulso. En lugar de buscar alimento, cierra los ojos y pregúntate con sinceridad, ¿qué es lo que realmente necesito en este momento? Miguel asimiló la instrucción en silencio. Y si la respuesta no es comida, continuó Darían, acabas de descubrir una carencia emocional más profunda. Es precisamente ahí donde comienza la verdadera desintoxicación del ser. Miguel sintió que las palabras del maestro resonaban con una verdad incontestable. Mañana al amanecer realizarás tu primer ayuno consciente, indicó Darían. Y comprobarás por ti mismo cómo tu cuerpo no solo sobrevive perfectamente sin alimento constante, sino que despierta capacidades latentes. La luz dorada del sol apenas comenzaba a teñir el horizonte cuando Miguel abrió los ojos a la mañana siguiente. Sentía su estómago vacío, pero no con la urgencia habitual de alimentarse, sino con una ligereza nueva, como si su organismo estuviera aprendiendo a nutrirse de una fuente más sutil que los alimentos físicos. Caminó hasta el claro donde Darían lo esperaba con expresión serena. Ahora que tu cuerpo se encuentra en este estado receptivo, dijo el maestro, es el momento de explorar la interconexión genética y la sanación ancestral. Miguel frunció el ceño, confundido. ¿Sanación ancestral? ¿Qué relación tiene eso conmigo específicamente? Darían lo miró con profunda calma. Todo lo que eres no comenzó contigo. Cada célula de tu cuerpo contiene la historia completa de quienes vinieron antes que tú. Tu ADN no transporta únicamente información biológica, también porta memorias emocionales y patrones energéticos. Miguel sintió un extraño escalofrío. ¿Estás sugiriendo que heredamos también emociones y traumas? Exactamente, asintió Darían. No solo heredamos características físicas, sino también patrones de pensamiento, tendencias emocionales y formas específicas de reaccionar ante la vida. Miguel recordó a su padre, un hombre perpetuamente en estado de alerta, como si constantemente anticipara algún peligro invisible. Recordó también a su madre, con su ansiedad crónica que parecía carecer de causa concreta. ¿Eso significa que muchas de las cosas que siento actualmente no son realmente mías? Darían sonrió levemente. Precisamente. Pero aquí viene lo verdaderamente transformador. Así como heredaste esos patrones limitantes, también puedes liberarte conscientemente de ellos. ¿Cómo?, preguntó Miguel, intrigado por la posibilidad. Darían tomó un puñado de ceniza del fuego y la dejó caer suavemente sobre el suelo.
Lo primero es reconocer y aceptar que algunas de las cargas que te afectan no te pertenecen originalmente. Son cenizas de experiencias de generaciones anteriores. Miguel observó las cenizas dispersarse, sintiendo el peso de esas palabras. Cierra los ojos, indicó Darían. Vamos a realizar un ejercicio de liberación. Miguel obedeció inmediatamente. Piensa en algún patrón recurrente en tu vida, algo que sientes que se repite constantemente y que parece estar fuera de tu control. Miguel reflexionó sobre su miedo profundo al fracaso y su necesidad constante de demostrar su valía a los demás. Ahora visualiza de dónde podría provenir ese patrón. ¿A quién en tu familia se asemeja esa conducta o emoción? Miguel inmediatamente visualizó a su abuelo paterno, un hombre extremadamente rígido y severo que nunca se permitió descansar o mostrar vulnerabilidad. Ahora dirígete mentalmente a esa persona y dile, te veo. Reconozco el peso que cargaste durante toda tu vida. Pero este patrón termina conmigo, punto. Miguel sintió que su corazón se aceleraba mientras realizaba este diálogo interno. Respira profundamente, guió Darían con voz serena. Exhala completamente y permite que ese peso ancestral se disuelva. Miguel experimentó algo aflojarse dentro de él, como si un nudo invisible hubiera sido finalmente desenredado. Cuando abrió los ojos, Darían lo observaba con expresión satisfecha. Acabas de realizar algo que pocas personas logran en toda su existencia, dijo el maestro. Acabas de cortar una cadena energética que se prolongaba a través de generaciones. Miguel sintió lágrimas silenciosas brotar de sus ojos, pero no eran de tristeza. Eran lágrimas de liberación. ¿Este proceso funciona con cualquier patrón heredado? Sí, confirmó Darían. Pero requiere conciencia plena, valentía interior y repetición consistente. Miguel contempló las cenizas esparcidas en el suelo y supo que algo fundamental dentro de él había cambiado irreversiblemente. El fuego continuaba crepitando suavemente, como testigo silencioso de su transformación interior. La noche envolvía el santuario con su manto de sombras y silencio. Miguel permanecía sentado frente al fuego, pero ya no experimentaba la misma inquietud que lo había acompañado desde el inicio de su viaje. Había atravesado aprendizajes que jamás hubiera imaginado posibles, había redescubierto el poder de la respiración consciente, había alineado su cuerpo con la geometría universal, había experimentado el vacío como fuente de renovación, había permitido que el sonido resonara dentro de su ser, y quizás lo más desafiante, había reconocido que muchos de sus patrones limitantes no le pertenecían originalmente. Pero en esa calma recién encontrada, en ese espacio interior de fertilidad y potencial, Darían le había advertido que aún quedaba un conocimiento más profundo por integrar. El maestro se sentó junto a él con la misma serenidad inquebrantable que lo caracterizaba. Has liberado numerosas cargas que limitaban tu potencial, dijo Darían, pero ahora llegamos a la fuente primordial de regeneración. Hoy aprenderás sobre la energía sexual como fuerza fundamental de renovación y vitalidad. Miguel sintió una mezcla de sorpresa e incertidumbre, sin saber exactamente cómo encajar este tema en todo lo que había aprendido hasta ese momento. Darían asintió perceptivamente. Hojas, pronunció lentamente, como si estuviera revelando una palabra sagrada. La esencia vital. Miguel permaneció en silencio, esperando la explicación. Desde tiempos inmemoriales, los sabios de diversas tradiciones comprendieron que dentro del organismo humano existe una fuerza creadora primordial, explicó Darían. No es simplemente deseo físico o atracción. Es la materia prima fundamental de la vida misma. Miguel escuchaba con atención creciente. La mayoría de las personas desperdician esta energía sin siquiera ser conscientes de ello. Consideran que es meramente un instinto básico, algo que aparece y desaparece sin posibilidad de dirección consciente. Pero en realidad, la energía sexual representa una de las fuerzas más poderosas que existen. Y cuando se canaliza adecuadamente, puede regenerar el cuerpo, clarificar la mente y elevar el espíritu. El fuego danzaba entre las sombras, iluminando la expresión serena del anciano maestro. El hojas es la esencia sutil de todos los fluidos vitales del cuerpo, continuó Darían. Es la sustancia primordial que nos proporciona vitalidad genuina, longevidad, claridad mental y resiliencia emocional. En el Ayurveda, el hojas representa el resultado final de una vida correctamente vivida. Pero cuando esta energía se dispersa constantemente sin dirección consciente, el cuerpo se debilita progresivamente, la mente se nubla y la energía vital se fragmenta. Miguel escuchaba con profunda atención.
Algo dentro de él comenzaba a despertar a una comprensión más profunda. ¿Cómo se preserva esta energía vital?, preguntó. Primero, comprendiendo que no se trata de represión artificial, aclaró Darían. No consiste en negar el placer o reprimirlo, sino en aprender a transformarlo consciente. El maestro extendió una mano hacia las llamas y movió sus dedos con gracia por encima del fuego. Piensa en tu energía vital como este fuego, explicó. Si lo enciendes y permites que se consuma sin dirección ni control, pronto se extinguirá completamente. Pero si aprendes a regularlo, a alimentarlo con la cantidad precisa de combustible, se mantendrá ardiendo indefinidamente. Miguel sintió que estas palabras resonaban con una verdad tangible en su propio cuerpo. ¿Cómo se regula esta energía? Darían sonrió levemente. A través de la conciencia plena. Cada vez que sientas esa energía activarse en ti, en lugar de permitir que se disperse sin propósito, aprende a dirigirla hacia arriba en tu sistema energético. ¿Cómo se logra eso concretamente? Vamos a practicarlo, indicó el maestro. Cierra los ojos. Miguel obedeció la instrucción. Respira profundamente y dirige tu atención hacia la base de tu columna vertebral, continuó Darían. Visualiza que allí existe un fuego sutil encendido. Miguel creó la imagen mental. Ahora, con cada inhalación, siente cómo ese fuego asciende lentamente por tu columna, pasando por el abdomen, el centro del pecho, hasta alcanzar la parte superior de tu cabeza. Miguel intentó seguir la visualización. Al principio solo percibía una sensación de calor localizado, pero con cada respiración consciente, la sensación comenzó a transformarse en algo más refinado, como una corriente energética ascendente. Este es precisamente el proceso de transmutación, explicó Darían. Estás elevando la energía desde su manifestación más densa hasta su expresión más sutil. Miguel experimentó un escalofrío recorrer su espina dorsal al sentir esta energía ascendente. Cuando aprendes a realizar este proceso regularmente, continuó el maestro, el hojas comienza a acumularse naturalmente en tu sistema. Tu piel adquiere una luminosidad particular, tu mente se vuelve excepcionalmente clara, tu intuición se agudiza, lo más importante, tu vitalidad fundamental se renueva constantemente. Miguel abrió los ojos, sintiendo que algo profundo en su estructura energética había comenzado a transformarse. ¿Esto significa que nunca debería liberar esta energía?, preguntó con cierto escepticismo. Darían negó suavemente con la cabeza. No se trata de nunca liberarla. Se trata de hacerlo con plena conciencia. Pregúntate siempre, ¿estoy desperdiciando mi energía vital o la estoy utilizando para fortalecer mi ser integral? Miguel asintió, procesando esta nueva comprensión. En las tradiciones espirituales más antiguas, explicó Darían, los yogis y monjes comprendieron que conservar el hojas no solo fortalecía el cuerpo físico, sino que también permitía acceder a estados de conciencia más elevados y expandidos. Miguel respiró profundamente, comenzando a entender por qué en su vida antes de llegar al santuario frecuentemente se sentía inexplicablemente agotado. Había estado dispersando su energía vital sin siquiera ser consciente de ello. Cuando regreses al mundo exterior, recomendó Darían, recuerda esta enseñanza: cada vez que sientas esta energía activarse en ti, no permitas que se escape sin dirección consciente. Respira, visualiza cómo asciende en tu interior, y observarás cómo tu organismo comienza a regenerarse desde adentro hacia afuera. El fuego crepitó suavemente. Miguel sintió que por primera vez realmente comprendía el inmenso poder que habitaba dentro de su propio ser. La luz del amanecer pintaba el cielo con tonalidades doradas y púrpuras cuando Miguel emergió de su descanso nocturno. Sentía su cuerpo notablemente diferente, más fuerte, más vibrante, como si la energía dentro de él ya no se escapara sin control, sino que fluyera en una danza armoniosa entre su mente, cuerpo y espíritu. Había descubierto el poder transformador de la respiración consciente, la resonancia del sonido sagrado, la fuerza regenerativa del vacío fértil y la conservación de hojas. Pero intuía que aún quedaba un paso final en su aprendizaje. Cuando llegó al claro del bosque donde Darían lo esperaba, el maestro permanecía de pie junto a un pequeño estanque de agua cristalina. El reflejo del cielo temblaba sutilmente en la superficie, apenas perturbado por la suave brisa matutina. Hoy aprenderás sobre Wu Wei, el arte de la no acción consciente, anunció el maestro sin apartar su mirada del agua. Miguel frunció el ceño, confundido por la aparente contradicción. Pensaba que la autosanación requería esfuerzo y práctica. ¿Cómo puede la no acción ser una técnica efectiva?
Darían sonrió pero no respondió inmediatamente. En su lugar, tomó una hoja seca que había caído cerca de sus pies y la depositó suavemente sobre la superficie del agua. La hoja comenzó a deslizarse con la corriente casi imperceptible, girando lentamente sin hundirse. Observa la hoja, indicó el maestro. No lucha contra el agua, no intenta controlar su dirección, simplemente se entrega al flujo natural del arroyo. Y sin embargo, llega exactamente a donde necesita ir. Miguel contempló la escena en silencio, absorbiendo la profundidad de la metáfora. La mayoría de los seres humanos viven en lucha constante, continuó Darían. Intentan controlar obsesivamente el futuro, resolver todo inmediatamente, resistirse a lo que simplemente es. Pero la verdadera maestría no reside en la fuerza bruta, sino en la entrega consciente al flujo natural de la vida. Miguel meditó sobre estas palabras, reconociendo en ellas patrones de su propia existencia. Entonces, ¿Wu Wei significa simplemente rendirse?, preguntó, buscando claridad. Darían negó con la cabeza. No es rendición pasiva ni resignación. Es el arte sublime de actuar sin forzar. Significa moverte en armonía con la vida en lugar de luchar constantemente contra ella. El maestro se giró hacia Miguel y lo miró con intensidad. Durante años has intentado sanar desde la tensión y el control. Has buscado respuestas en el análisis mental, en la ciencia formal, en el esfuerzo constante. Pero la sanación auténtica ocurre precisamente cuando dejas de intentar desesperadamente que suceda. Miguel sintió una oleada de resistencia interna surgir dentro de él. Pero si no hago nada concreto, ¿cómo puedo esperar que algo cambie? Darían tomó una pequeña piedra y la arrojó al centro del estanque. El impacto creó ondas concéntricas que se expandieron hasta los bordes. Cuando intentas controlar obsesivamente cada aspecto de tu vida, creas turbulencia constante, explicó. Pero si permites que el agua repose naturalmente, se vuelve clara por sí misma. Miguel observó cómo las ondas gradualmente se desvanecían y el agua recuperaba su serenidad original. ¿Cómo puedo aplicar este concepto en mi vida cotidiana? Darían se sentó sobre una roca cercana e invitó a Miguel a hacer lo mismo. Primero, abandonando la compulsión por forzar resultados inmediatos, explicó. A veces, cuanto más intensamente intentas sanar, más te aferras inconscientemente al problema mismo. Si sueltas la lucha constante, tu cuerpo y tu mente encuentran naturalmente su equilibrio inherente. Miguel reflexionó sobre todas las ocasiones en que había intentado ansiosamente controlar su estrés, su ansiedad, su vida entera, solo para terminar más agotado y frustrado que antes. Pero, ¿cómo puedo dejar de luchar sin caer en la pasividad o la indiferencia? Wu Wei no significa no hacer absolutamente nada, aclaró Darían. Significa realizar lo apropiado en el momento adecuado, sin resistencia interna. Implica moverte con la corriente de la vida en lugar de nadar constantemente contra ella. Miguel respiró profundamente, asimilando este concepto transformador. ¿Cómo puedo practicarlo concretamente? Darían extendió su mano hacia el agua cristalina. Renuncia a la lucha innecesaria. Abre tus sentidos a lo que simplemente es, sin juicio ni resistencia. Cuando camines, siente plenamente el contacto del suelo bajo tus pies en lugar de apresurarte ansiosamente hacia tu destino. Cuando respires, permite que el aire fluya naturalmente sin intentar controlarlo. Cuando surjan pensamientos, permíteles aparecer y desaparecer sin intentar manipularlos obsesivamente. Miguel cerró los ojos e intentó encarnar estas instrucciones. Durante años había vivido en estado de tensión permanente, siempre intentando anticiparse al futuro, resolver problemas antes de que ocurrieran, controlar lo incontrolable. Pero en ese momento, sentado junto al estanque cristalino, simplemente permitió que todo fuera exactamente como era. No intentó controlar su respiración, no intentó silenciar su mente, simplemente existió plenamente en el momento presente. Y por primera vez en su vida adulta, experimentó una paz absoluta, sin esfuerzo, sin lucha. Darían observó el cambio en su expresión y sonrió con satisfacción. Eso es Wu Wei, susurró. No es pasividad inerte, es presencia total. Miguel abrió los ojos lentamente. ¿Y si regreso al mundo exterior y todo vuelve a ser caótico? ¿Si las presiones de la vida moderna me arrastran nuevamente? Darían se inclinó y recogió otra hoja caída del suelo. Cuando el caos aparezca, recuerda la imagen de la hoja flotando en el agua. No te hundas en la resistencia y la lucha. Fluye con la corriente de las circunstancias.
Miguel observó la hoja deslizarse suavemente sobre la superficie cristalina y supo que, aunque el mundo exterior intentara arrastrarlo nuevamente a viejos patrones de tensión y control, ahora poseía el conocimiento para moverse sin resistencia innecesaria. La verdadera sanación ya no era algo que debía perseguir desesperadamente. Era algo que siempre había estado ahí, esperando a que dejara de intentar capturarla con esfuerzo. Ahora es tu turno. ¿Cuál de estas enseñanzas sientes que podría transformar más profundamente tu vida si comenzaras a aplicarla hoy mismo? Déjanos tu comentario abajo. Me encanta leer tus pensamientos y experiencias personales. Y si este contenido ha resonado con algo profundo dentro de ti, te invito a explorar este otro vídeo sobre 8 técnicas ancestrales de autosanación con la mente, donde descubrirás cómo tu propia mente tiene el poder extraordinario de sanar tu cuerpo y equilibrar tu campo energético. Nos vemos allí. Mientras Miguel emprendía su viaje de regreso, llevaba consigo mucho más que recuerdos de su tiempo con Darian. El antiguo santuario había sido apenas el comienzo de una transformación que ahora continuaría desarrollándose en su vida cotidiana. Las enseñanzas sobre respiración pránica le habían mostrado cómo reprogramar su sistema nervioso, creando nuevos patrones neuronales que reemplazaban los surcos profundos de pensamientos limitantes. El trabajo con la memoria celular le había permitido liberar cargas emocionales que su cuerpo había almacenado durante décadas, acumulando tensión en sus tejidos y órganos. La alineación geométrica le había enseñado que la forma de sostenerse físicamente en el mundo era un reflejo directo de su estado mental interno, y que corregir la postura significaba también reorientar su energía vital. La sincronización con los ritmos naturales le había recordado que su organismo formaba parte de un sistema mayor, y que vivir en armonía con los ciclos de la naturaleza era esencial para su bienestar. El poder del vacío le había mostrado que la renovación solo puede ocurrir cuando se crea espacio, cuando se suelta lo innecesario para permitir que lo nuevo emerja. La resonancia del sonido le había enseñado que las vibraciones podían reorganizar la materia misma de su cuerpo, ajustando frecuencias discordantes y restaurando la armonía perdida. La comprensión del ayuno le había revelado que a veces el cuerpo necesita descanso para iniciar sus procesos de autorreparación, y que muchas hambres son en realidad vacíos emocionales disfrazados. La conexión con sus ancestros le había permitido reconocer que parte de sus patrones no le pertenecían originalmente, liberándolo de cargas transgeneracionales que había cargado inconscientemente. La transformación de la energía sexual le había mostrado cómo convertir su fuerza vital más poderosa en un combustible de regeneración y claridad mental. Y finalmente, el Wu Wei le había enseñado la paradoja suprema, que a veces el mayor poder reside en no forzar, en permitir que la vida fluya a través de nosotros en lugar de luchar constantemente contra ella. Mientras el autobús avanzaba por la carretera que lo devolvía a la ciudad, Miguel sonrió. El santuario no había sido un escape de la vida, sino una preparación para vivirla plenamente. Ahora comprendía que la verdadera autosanación no era un destino final, sino un camino constante de autoconciencia y renovación. Y lo más importante, ese camino estaba disponible para todos aquellos dispuestos a emprender el viaje hacia su interior. Si te ha gustado este viaje a través de las técnicas ancestrales de autosanación, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos vídeos sobre sabiduría perenne y transformación personal. ¿Qué técnica te gustaría explorar más profundamente? Déjanos saber en los comentarios y quizás sea el tema de nuestro próximo vídeo. Hasta nuestra próxima aventura de descubrimiento interior.